was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone, I played on my own. I survived. Hoy visitamos el único museo del mundo dedicado a América. Este mapa que es América vista desde España. Y os preguntan desde Twitter que si cambia mucho interpretar a un personaje cuando realmente ese personaje existió y no es de ficción. Claro. Bueno, en mi caso fue difícil porque además que quedó muy poca información, ¿sabes? Sobre Cuauhtémoc, que además fue el último emperador azteca. Pero bueno, nos informamos bien, vinieron catedráticos de universidades a echarnos una mano. ¿Y interpretar a Hernán Cortés, tan conocido? De este en concreto lo que hay es muchas visiones distintas. Y cada biografía lo marca como unas como un diablo, otras como un santo, otras como el primer indigenista de la historia. Te encuentras muchas versiones, entonces lo que sí ha sido quizás más complicado era empezar a acotar y tomar tus propias decisiones de por dónde veía el personaje según lo que venía en el guión, ¿no? ¿Creéis que son gentes a las que se puede engañar con cuentas de cristal? La primera parada que hacemos es una serie de cuadros nacarados en las que en una especie de cómic nos cuentan cómo fue la llegada de Cortés al continente americano. Aquí está muy dulcificado porque es la versión española. La pregunta es si en la serie también la figura de Cortés está dulcificada. Hay muchos espectadores, sobre todo de Sudamérica, que echan en falta una visión, bueno, un poco más objetiva según ellos. Bueno, es una serie de televisión, esto es inevitable, entonces las cosas se resumen. Lo que yo creo es que su deriva personal está contado a lo largo de la serie. ¿Asumís entonces el destino que os ha impuesto? Nunca. Nelson, también preguntan, viendo aquí también aparece tu personaje en uno de los cuadros, si echas en falta haber contado algún episodio que por tiempo, por producción, no se ha podido contar de la historia de Cuauhtémoc. Echamos un poco en falta de la conquista da para hacer 2 o 3 series enteras. Él es el que resiste, digamos, un poco, ¿no? El único que resiste un poco a los españoles. Pero sí, yo creo que yo eché en falta un poco de acción, un poco más de acción. Habéis vencido. Coged vuestro cuchillo y matadme aquí mismo, es lo justo. Y para la gente de Sudamérica, yo soy de Sudamérica, y ya verán que no está dulcificado el José. Sí. Ahora quiero que nos fijemos en una figura que aparece en este cuadro, que es esa mujer con una especie de túnica rosa. Es la Malinche. Entonces, muchos espectadores de la serie se han dado cuenta de que los protagonistas son hombres, pero que detrás de cada personaje de esta serie masculino hay una mujer que o bien le maneja o bien le ayuda a conseguir sus propósitos. Dicen muchos de nuestros seguidores que la Malinche fue la que realmente posibilitó que España conquistara aquellas tierras. Cuando habláis de Castilla, imagino un campo abrazado y triste. Creo que el personaje de Marina de Malinche sí le abrió primero la puerta de la comunicación, que era fundamental, poder comunicarse con la gente que se estaba encontrando, porque la traducción era en 3 partes. Aunque no es eso, la serie está ahí sí. Ralentizaba un poco el ritmo. Él hablaba en español, Aguilar, que sabía maya, se lo traducía en maya a Malinche, que sabía azteca, que se lo traducía a azteca al azteca con el que estuviese hablando, y ahora de vuelta, ¿no? Creo que primero le abrió la puerta de la comunicación, y segundo creo que abrió la puerta personal, en el que le afianzó más en el hecho de estar y de sentirse más de allí que de aquí. ¿Vais a dejar que esa mujer eche por tierra lo que vos habéis ganado con la espada? Cortés tiene que reclutar otras tribus mayas, porque con Cortés, ¿con cuánto llega? 100, no 100, no llega con nada, no. Sería imposible conquistar algo así. Entonces, claro, Malinche abre esa puerta, ¿no? La comunicación y para que este tipo que era muy listo empiece a reclutar. El imperio azteca era un imperio como tal
pero además casi, te diría, tirano, ¿sabes? Todas las otras tribus pagaban tributos y entonces, claro, todas esas tribus se unen a Cortés y, claro, la Malinche es un poco la que abre esa puerta. Bueno, ahora os presento a Andrés. Él es conservador en este museo y nos está haciendo de guía en esta visita. Entonces, me gustaría que nos explicaras esa figura que aparece sentada tan misteriosa con una cara como de chino. Vemos como dos rostros, dos caras, una encima de otra. Es una representación de un sacerdote, de una divinidad que se llama Xipetotec, que en realidad es el dios desollado, ¿no? A esta divinidad se le hacía una ceremonia que consistía en el sacrificio de un joven elegido al que se le quitaba la piel, que finalmente era vestida por el sacerdote. Y aquí lo que estamos viendo es cómo ese sacerdote se ha puesto la piel del sacrificado, ¿no? Cortés y sus hombres llegan hasta el imperio de Moctezuma y piensan que son unos salvajes, pero a la vez piensan que están en el paraíso. ¿Cómo es representar esa dualidad y cómo lo ven los aztecas? Moctezuma como Cortés estaban por encima de la gente que gobernaban, ¿no? Mentalmente, ¿no? Y creo que él se fascinó realmente. Me encanta, hay un texto que dice que si no fuese porque no creen en Dios, estas gentes serían igual a nosotros, si no superiores, ¿no? Porque realmente la cultura que se encuentra para alguien que ha nacido en un pueblo pequeño en el sur de Castilla debía ser de encontrarse a Roma. Esta gente debe haber sido casi como una llegada extraterrestre, ¿no? Me imagino que debe haber sido un impacto muy, muy grande. Los españoles traían cosas que nunca habían visto. Sí es verdad que el Imperio Azteca los cree dioses, ¿no? Por la profecía de Quetzalcóatl. Pero, por ejemplo, la cuestión del caballo, ¿no? A la hora de verlos, me imagino, inclusive de lejos, yo pensaba en la visual. Claro, ellos antes de que se bajaran de los caballos verían como una sola cosa, ¿no? Aquello debería haber sido un impacto grandísimo, me imagino, para una cultura que vivía, casi todo era naturaleza, ¿no? Todo muy, muy rústico. Ver este tipo de cosas, bueno. ¿Cómo conseguisteis aprenderos esos textos? De milagro. De milagro. No, bueno, como contaba antes, tuvimos ayuda también de algunos catedráticos de la universidad, pero sí es verdad que era complicadísimo porque es una lengua que no se parecía a nada. O sea, uno no puede relacionarla con absolutamente ninguna lengua que conozcamos, ¿no? Pero bueno, personalmente creo que le daba mucha fuerza y, ¿sabes? Inclusive para nosotros mismos se hacía como más creíble, ¿no? Efectivamente le daba fuerza y por eso en el capítulo 5, aquí llega la queja, los usuarios echaron de menos que siguiera habiendo subtítulos y que los personajes hablaran en su lengua real. ¿Qué decimos a esto? Entiendo que la serie ganaría en matices si estuviese hecho todo en su idioma nativo, pero también entiendo que entonces la corte inglesa debería hablar inglés, la francesa en francés, no entenderse entre ellos y que eso es un lastre para lo que se quiere contar. Creo que por eso en realidad cortamos porque ya los actores no podían memorizar más y entonces sí, fue menos trabajo. Bueno, más o menos, porque yo intenté hacer un castellano que no me sale muy bien, pero como notarán soy argentino. No son dioses, Tlatoani, sino mortales. Una anécdota cada uno que quiera recordar del rodaje. Algo divertido. Yo le debo un vino todavía a José Luis. ¿Por qué? Bueno, en el capítulo que pasó ahora se ve, hay una escena en la que yo tengo que como detenerlo con una de las armas y después las armas eran pesadísimas. Sí. Eran muy, muy pesadas. Entonces la maza con obsidiana alrededor.
Entonces, claro, las primeras tomas bien, pero ya después se me cansó el brazo y en la última, que creo que es la que dejaron, creo que es la que realmente... Pues sí. Le dio a Hernán Cortés. En la mandíbula se escuchó un sonido. pero José aguantó ahí, serio, ahí. Hasta el corte, nada, muy bien. Así que te debo el vino. O sea, sí, sin duda. ¿Y tú, José Luis, de qué te acuerdas? El río de la llegada de Hernán Cortés a América. Este río está presado, hay una presa hidroeléctrica que la corta, entonces la abrieron sin avisar, porque la abren sin avisar, no te avisan de necesitamos más luz, no. Y nos cogió todo esto metidos en el río, a todos los figurantes, a los caballos, a mí, a todo el mundo metidos andando por un río, y acabamos todos con el agua. O sea, realmente los caballos tuvieron que sacarlos por un lado porque se iban a ahogar, y todo esto con la armadura de verdad, porque ahí no hay nada de mentirijilla, ¿no? Un regalito, un último regalito que tenemos para ellos es un códice. Esto nos lo vas a explicar tú mejor, Andrés. Que bueno, en realidad es un facsímil del códice. Venga. Es uno de las joyas de este museo, es este códice Tudela. Es un códice azteca que se realiza a principios de la colonia, desde 1530 hasta 1550 más o menos, y donde hay representaciones realizadas por los pintores, por los cronistas indígenas del momento. Y bueno, yo quería hacerte entrega para que vierais un poquito. Top of my chest,